Buenos días, buenos días a todos. Estamos transmitiendo en vivo nuestro segundo podcast, Medicina del Alma, en compañía de Michelle Aguilar, biodescodificador. Y el tema del día de hoy es muy polémico. ¿Realmente quiero ser madre? ¿Qué opinas del tema, Michelle? Pues sí, es ahora sí que es un tema polémico, pero a la vez también muy sensible. Y bueno, les recordamos que lo que vamos a ver el día de hoy va a ser una investigación seria. Hice un ensayo también este, de esta investigación. Voy a compartir 3 puntos por los cuales pensamos que tenemos una, una idea sobre la maternidad hoy en día superficial. Tenemos todos una idea de la maternidad superficial, pero hay unos puntos que, que dejan muy por debajo del agua, muy por debajo del inconsciente, que eh, no es una idea original de muchos jóvenes hoy en día, el no querer tener hijos. Muchas jóvenes mujeres, muchas jóvenes femeninas, incluso también masculinos, que desde los 17 años, 16, ya están pensando cuando llegue su edad mayor aquí en México, hacerse una vasectomía, eh, quitarse casi como histéricamente la capacidad de tener hijos. No es de una manera consciente, también es una idea condicionada. Por eso hoy quise tratar este tema en el ensayo que preparé acá. Voy a dar unos puntos. La dinámica es de dar unos puntos, 3 puntos que puede ser que estén bloqueando tu capacidad de querer ser madre, o de verdad, biológicamente también, estos puntos pueden estar bloqueando la capacidad de ser madre, porque hay mujeres que quieren embarazarse. Oye, hay mujeres que deciden no ser madres, algunas de una decisión consciente y empoderada, y otras incluso llegan a una decisión arrastrando por bloqueos invisibles. Es a lo que me refiero. Traumas, lealtades familiares, mandatos internos, experiencias de dolor no resueltas o miedo a repetir historias del pasado. Entonces vamos a ver qué están bloqueando de dos maneras. Biológicamente, o sea, cuando una mujer quiere tener un hijo pero no puede y pasa por un proceso con un ginecólogo, con un especialista para poder embarazarse y le cuesta mucho. Al final muchas llegan, otras no, optan por adoptar. Y hay otras que definitivamente dicen, pues es que yo por mi propia cuenta no quiero tener hijos. ¿Qué pasa cuando una mujer decide no tener hijos? ¿Es una idea libre o un resultado de heridas emocionales no resueltas? No sé si me expliqué bien de lo que Sí, vamos a ver el día de hoy. sí, pues platícanos cuáles son los principales motivos más frecuentes que tú ves en consulta, porque me imagino que es muy común este tipo de temas en terapia. Claro que sí, son muy comunes, pero fíjate, voy a decir los puntos, 3 puntos, Sí, y buenísimo. algunas preguntas para que hagan conciencia, las personas que están conectadas, pero también voy a dar un ejemplo de algunos casos que se repiten mucho, como tú Sí, dices, sí se repiten mucho, sin decir nombres, porque pues tenemos sí, sí, sí. la información, como te digo, es
Todo lo que vamos a decir hoy pues es certificado ante la SEP Conocer, hemos estudiado en diplomados, he estudiado en diplomados, yo sé que tú también eres una profesional, también tu profesión de periodista, entonces esta información es segura. Número uno, ¿cuál puede ser el bloqueo? Bueno, pues hoy en día es el miedo a perder la libertad, el miedo a perder la libertad. Muchos piensan, muchas piensan, no quiero que me pase lo que le pasó a mi madre. Muchas mujeres creen, como muchos ven que renuncian a sus sueños, a su carrera, a su tiempo personal o incluso a su identidad. Ese también es un tema de duelo, porque toda mujer cuando pasa por un embarazo ocurre un duelo interno, un duelo no de una pérdida de como comúnmente una persona muere y hacemos un velorio, un novenario, cabo de año, no. Es una pérdida de una identidad, porque sí, definitivamente se convierte en otra mujer, metafóricamente hablando, se convierte en una madre. Ese recuerdo se graba inmediatamente y profundamente como una asociación entre maternidad y encierro. O sea, simbólicamente, hoy en día, por el exceso de comunicación, el exceso de redes sociales, en distintas modelos que toman inconscientemente muchas mujeres que siguen a millones de youtubers, millones de seguidores, se ha creado ese simbolismo, esa metáfora de entre maternidad y encierro. Muchas parejas tienen una mente muy rígida, masculina, lo que eso expresa su resonancia, mucha tiranía. O sea, muchas mujeres, cuando van a pasar este periodo de duelo, de, saben, en el inconsciente está que saben que van a pasar un periodo de duelo, antes incluso de tener hijos, tienen a su pareja o tienen muchas parejas. Entonces, resuenan al saber, al tener ese recelo inconsciente, esa emoción inconsciente en ellas, resuenan una especie de tiranía en el hombre, el cual las maltrata automáticamente psicológicamente, tanto como ya en el embarazo o antes de exactamente, o sea, es como una especie de eh, excusa, ya cuando dicen vamos a tener hijos o vamos a irnos a vivir juntos en ese periodo de quiero vivir juntos, queremos vivir juntos, dejar la casa de mi papá, de mi mamá, y ya es el periodo que entra automáticamente en el nido, o sea, ya sabes que lo que sigue, aunque hay muchas parejas también que viven mucho tiempo en pareja, ya solos, pero no tienen hijos. Y también es por los otros puntos que voy a decir. Entonces, a veces se aleja el hombre, las abandona simbólicamente, incluso el doctor Hammer habla de un bioshock en este duelo, por eso sí es un duelo en el embarazo, hablando en biodescodificación un poquito. Entonces, para la mujer, lo que comprobé, por ejemplo, a mi esposa, ahora sí que esto ya es más personal, que ella decía que era o sea, ya me desconozco. Ella misma lo dice, ya me desconozco. Me desconocí después del embarazo. O sea, es realmente un duelo y esto es inteligencia emocional también. Esto es una corriente tanto como de bioscodificación, hablando del doctor Hammer, las leyes biológicas, las 5 leyes biológicas, tanto como inteligencia emocional, un proceso de duelo que la pareja ya debe de haber reconocido en su hombre, la mujer en su hombre, en su pareja, y el hombre en su mujer, proceso de acompañamiento emocional. Debieron haber pasado ciertas pruebas en el noviazgo que pudieran observar de manera inconsciente en la familia del otro o en la familia de los suegros, que pudiera haber
despertado ese miedo a perder la libertad. Entonces, esto es cuestión de símbolos que vienen desde hace mucho tiempo, desde la época griega, el estoicismo. Las mujeres cargan con un simbolismo de peso, incluso muy fuerte, ya entrando un poquito más profundo, como de el simple hecho de pensar de traer una persona al mundo es hablar de divinidad, de Dios. Entonces eso es un peso muy grande también mental. Si no se logra tener los pilares de la inteligencia emocional, eh, por lo menos en un conocimiento, o sea, tener autogestión, autoconocimiento, autoconciencia, motivación, entrenar la empatía y las habilidades socioemocionales, entonces esto puede causar realmente un bloqueo. Un bloqueo que puede causar un miedo. ¿Miedo a qué? A lo desconocido, a lo que no conocen. Ser madre, entonces, para resumir este primer punto, ser madre no se relaciona con dar vida, se relaciona con perder la propia. Ujú. O sea, esto es algo realmente que sí puede crear un bloqueo en la idea preconcebida de querer o no ser madre. La mujer adulta dice, no quiero tener hijos, está diciendo también, no quiero desaparecer, como lo hizo mi madre. Automáticamente entra en lealtad, con el solo hecho de resistencia. No, entra en una resistencia, perdón, con el solo hecho de decir, no quiero ser como mi madre, perdió, la está automáticamente criticando de manera inconsciente, la está juzgando, Ujú. hasta en la mínima frecuencia está condenada esa mujer o ese hombre también que vio a su madre a repetir, a huir, a tener miedo. No sé si tienes alguna duda en este primer. No, Michelle, pero por ejemplo, estaba recordando, ¿no? Que muchas mujeres después de ser mamás les viene la depresión postparto. Imagínate ese cóctel de emociones. Si no tenían la inteligencia emocional durante el embarazo, irte preparando psicológicamente y luego nace el bebé, o sea, es algo muy fuerte que no se debe de tomar a la ligera, ¿no? Así es importante prepararse desde antes, preparar tu inteligencia emocional desde antes. Tan solo yo he visto que hay muchos programas de salud que te pueden ayudar psicológicamente, te pueden ayudar terapeutas, hay muchos, y es importante preparar tu inteligencia emocional, entrenarla, es importante. Tener estos conocimientos del transgeneracional, el que me escribías en el ensayo que estábamos preparando para este podcast del día de hoy, me escribías y me decías, es importante conocer el árbol familiar, Ujú. importante estas cosas. Creo que apagaste tu cámara, no sé si a propósito. No, no, yo creo que anda como fallando esta cosa. Ah, ok, mi Zoom A está ver, apagado. Bueno, yo también, sí, no pasa nada. pero aquí ando, aquí ando, aquí ando. No tengo Sí. problema. Sí, sí, lo del árbol familiar estábamos en eso, de conocer. Es importante conocer, pues, cuántos, qué sufrimiento hubo. Tu árbol familiar. Mm, Tan solo el simple hecho que si te surge a ti no te conflictúa demasiado, pero por lo menos llegas a ser flexible en decir, ¿será mía la idea de que no quiero tener hijos? Por ujú, ejemplo, yo también pasé esa idea como a los 20 todavía 19 años. Yo decía, pues yo no quiero tener hijos hasta los 30 o hasta que yo tenga una solidez económica. También eso es una excusa muy realista, tal vez, pero también muy rígida. Que sí, te pones a pensar, bueno, es que vamos a trabajar dos, vamos a poder, eh, pero si tú desde un principio te predispones a que no se puede por la economía, pues simplemente estás cayendo en un juego de tu mente de autosabotaje, y eso tiene que ver con la autoestima. Entonces, el punto número dos
es la ausencia de referentes maternos sanos. Regularmente las personas que eligen no tener hijos o no pueden tener hijos cuando ya quieren tener, ya es un poco tarde a lo mejor, según las creencias que vamos a poner un ejemplo al final que no importa el tiempo en realidad, no, el tiempo no es relativo, entre la valentía del ser humano, la mujer y hombre, no importa el tiempo. Pero bueno, muchas mujeres dicen, ¿cómo voy a ser madre si nunca he conocido lo que es tener una madre? Una mujer que no recibió referencia amorosa de una madre, puede sentir que no tiene las herramientas, de manera inconsciente, porque puede decir, he escuchado muchos diálogos de, es que yo no quiero, porque yo lo decidí, porque ya vi muchos ejemplos. Tengo mi escuelita, tengo muchos alumnitos, maestras de kinder, maestras de primera, o sea, grados pequeños, son pequeños. Y eso, según se convencen que no necesitan este periodo de vida de autorrealización, lo cual se respeta, porque como dije es un tema sensible, Ujú. pero estamos hablando de que en el inconsciente sí hay un bloqueo. Esto genera una doble tensión interna. Por un lado, un deseo profundo de ofrecer lo que no se recibió. Quiero ofrecer lo que no me dio mi mamá, pero por el otro, el miedo de no saber cómo hacerlo. Pero es un miedo muy fuerte. Es un grado de miedo que mujeres, cuando ya tienen hijos, se sienten con ese miedo y luchan con ese miedo de que si van a poner o no. Y regularmente llegan muy lejos con hombres muy inmaduros, llegan muy lejos a tener hijos con uno, tener hijos con otra pareja, por excesivas ganas de dar lo que no les dieron hacia los hijos. Este es un pensamiento muy inconsciente y entonces automáticamente como terminan sin el apoyo emocional de la pareja, se valida esa creencia de que no soy capaz de tener miedo, digo, no soy capaz de ser una buena madre porque no me enseñó mi madre, que no tuve una. Se llega a validar en ese autosabotaje de el exceso de ganas de querer dar lo que no me dieron, quiero casarme automáticamente con una persona que no es maduro emocionalmente y a pesar de ver ciertas señas o simplemente no se aborda en pareja, porque también está la solución de ir en pareja a trabajar juntos desde el principio, desde el minuto uno, que mucha gente dice, es que yo no lo conocía como era el hombre, igual la mujer también, yo no la conocía como era. Pero si tú vas desde el minuto uno y persiste con ayuda de otras perspectivas profesionales, entonces sí se puede, pero simplemente que como la gran mayoría busca los mismos ejemplos de su familia de origen, la familia de origen te lleva por el ambiente viciado a quedarte sin pareja como tu mamá, a quedarte sin pareja como tu papá, y entonces te dan consejos, te mal aconsejan, de manera inconsciente también, o lo hacen con ganas de dañarte, para que seas igual que ellos, porque eso fue lo único que conocieron. Entonces, estos son eh, dos energías muy fuertes que bloquean, puede llegar a bloquear a una mujer, a un hombre, que si no hubo un vínculo afectivo, seguro en esa infancia, es posible que el deseo de vincularse de manera profunda esté bloqueado o anestesiado. Entonces también requiere un trabajo terapéutico. Hay unas preguntas para saber si tú tienes esto como mujer o incluso como hombre, si te conflictúa el hecho de tener hijos. ¿Qué tipo de madre fue la mía conmigo? Ujú. Es esa pregunta.
¿Qué me hubiera gustado recibir que no tuve? ¿Qué decía mi madre sobre los hijos? También es muy importante. ¿Qué decía mi madre sobre los hijos? ¿Qué decía mi madre sobre la pareja? ¿Qué me dio miedo? ¿Qué me da miedo repetir si estuviera un hijo, si tuviera yo un hijo o una hija? Fíjate que cuando pasa el proceso en lo que contestan estas preguntas, sería bueno que los hicieran por escrito o las personas que vayan a haber grabado este, este, este podcast, que las escribieran para que se den cuenta si están validando ciertas creencias que no son suyas. Entonces, estoy validando, estoy dándole la apertura a las creencias que me enseñaron y cómo puedo cambiar esas creencias, cómo puedo repolarizarlas. Pero fíjate que hay un proceso de duelo que pasan todas las mujeres, que yo me he dado cuenta por todos los casos que he tenido y escuchado, más que nada es algo, una opinión personal mía, que pasan por un duelo de como que rechazar el, la maternidad ya que tienen a los hijos, pero es muy normal, el hombre requiere contener en ese proceso. Y el problema aquí, el común denominador es que el hombre a veces no está preparado emocionalmente. Entonces es importante, como les digo, desde el minuto uno, anticipar estos temas, hablar de estos temas, de lo que va a suceder, porque si no, el hombre como no tiene conocimiento, lo primero que dicen, no, pues esta mujer no quiere tener hijos, y se rinde, empieza a alejarse, llega del trabajo y siente que están hablando entre madre e hija o madre e hijo, o con las hermanas, con la familia, si es que viven con la suegra o vienen mucho las hermanas, y llega el hombre del trabajo y sienten un rechazo, el hombre así como que ya todos cállense porque ya llegó el hombre. Y entonces todos esos procesos inconscientes no van a dañar, fíjate, no van a dañar en ese momento tal vez un hombre que tiene testosterona, un hombre que quiere ser un proveedor, lo tolera y lo trasciende. Pero el problema aquí que se está gestando es en la siguiente generación. O sea, porque como la hija o el hijo se da cuenta que mamá o papá están excluyendo a papá, la abuela o la abuela o la tía, la hermana, está excluyendo al masculino, en la siguiente generación, por este simple detallito, hay jóvenes que dicen, pues, a los 19 me hago la vasectomía, que ya tengo la mayor edad. ¿Por qué? Porque yo no quiero como dije en la primer punto, yo no quiero que me pase lo a mi papá, o viceversa. Si se rechaza, es que las mujeres son estos, son otros. Por eso es importante hacer estas preguntas. El punto número 3, bueno, no sé si tengas alguna duda con este punto. No, simplemente ahorita estaba recordando que pues también ya está la parte de que el rechazar la energía masculina de decir, bueno, voy a ser mamá soltera a lo mejor, porque este hombre no se hace cargo, no me entiende, y es precisamente porque no hay esta comunicación, no hay esta inteligencia emocional. Las parejas no tienen un vínculo fuerte y precisamente cuando llegan los hijos, eso empieza a desmoronarse si antes no había un sustento. Entonces, de ahí la importancia de no nada más tomar la decisión tan sencillo de decir si quiero ser papá porque tengo la economía, que eso ya viene por añadidura, sabemos los que somos padres, pero también que ambos estén bien emocionalmente para que puedan crear y darle una vida sana, tanto física como mentalmente, a los hijos, ¿no? Exacto, o sea, es una conciencia
de que hay que trabajar, eso es todo. O sea, también ahorita este podcast está diseñado para que tú veas qué medicina emocional puedes tomar tú para tu alma, para que tengas esa valentía. Si aún no tienes los hijos, si estás pasando por un proceso de, a lo mejor, con un ginecólogo tomando, no sé, los medicamentos para poder tener hijos, es importante también rediseñar un plan emocional de pensamiento, o sea, cómo debo de pensar, qué cosas voy a ver en este periodo, qué pensamientos voy a analizar en un diario, qué palabras, qué palabras negativas voy a identificar, repolarizar y cambiar en mi neurolingüística para que yo pueda lograr después de un periodo tal vez de 1 año, 2 años. Es variable para cada persona, es variable, o sea, ninguna persona va al mismo ritmo que otra. Y no, Ujú. el tiempo no es un factor, el tiempo no es un factor en si tú estás bien en este momento. El punto es llegar a una flexibilidad saludable, que tú puedas hacerte estas preguntas con este podcast de medicina para el alma, para saber y digas, ¿será que mis pensamientos no son los adecuados de acuerdo a mi edad, de acuerdo a mis metas, de acuerdo, a lo mejor estos pensamientos no son los adecuados y puedo yo ir eh, viendo cuáles me quedan mejor para la meta que quiero o el momento que estoy pasando? Por eso creamos este podcast. Este, Tú que eres una profesional en barras de Access, eres periodista, me acuerdo que dijimos, bueno, vamos a crear este podcast para que el alma, para que escuches a tu alma, para que puedas guiarte de acuerdo a esa alma que te está hablando cada día, en cada suceso que te ocurre, a despertar y poder ver esos patrones que te pueden llevar a una paz interior, a una felicidad y un éxito que no tiene que ver con la economía, sino con el amor y el equilibrio. Voy a seguir con el tercer punto, ¿te parece? Sí. El tercer punto es el exceso de cuidado a otros. Uf, este está fuertísimo, ¿eh? Y este me encanta, porque una mujer puede pensar, ya he sido madre, de manera inconsciente, y esto no lo va a pensar, no va a decir, ya fui madre y por eso no tengo hijos. No, esto es un pensamiento inconsciente, aunque no de mis hijos. Muchas mujeres ya han ocupado roles de madres desde muy pequeñas, incluso fueron esposas de los padres con roles de envidia del amor de sus propios padres, porque como platicamos ahorita, Judith, y los que están conectados, la, la madre no estaba preparada con la inteligencia emocional adecuada. Ujú. Nadie, pues ahora sí que en los últimos 20 años a nadie los prepararon, a ninguna madre la prepararon para gestionar emociones que creía que no iban a estar. O sea, porque en uno de las conferencias que creé que se llama Las 21 leyes irrefutables de la inteligencia emocional, puse, las emociones están en la familia, que suena algo muy lógico, pero creemos que porque está mamá, está la hija, está papá, no va a haber celos, pero entre la mamá y la hija también hay celos si papá no está acostumbrado a ser equilibrado con mamá, pero le nace el amor hacia la hija. Y entonces la madre no gestiona, ¿por qué? Porque papá a lo mejor está repitiendo una lealtad en cuestión a infidelidad o siente algún miedo interno y se va a buscar lo que no le, según su percepción, según el conflicto que esté pasando la relación, no le da a su esposa. Entonces, la madre eh, siente celos,
Entonces, la hija se convierte automáticamente en esposa, siendo una competencia de sus propias madres. Y algunos tienen pareja de adultos, esposo e hijos, y sienten ese ambiente y se validan esas creencias con una infidelidad. Esto es un tema también muy fuerte porque muchas mujeres que pasaron eso de niñas, el celo, las hace caer en lealtad con sus madres porque dicen, acá también me están celando, acá también eh, están siendo injustas o injustos estas personas que me rodean en mi ambiente. Entonces, cuando hay un exceso de cuidado, exceso de amor en la infancia, automáticamente en la adultez va a haber un exceso de como recelo o una especie de ambiente de injusticia entre el periodo después de tener el primer hijo o ya con las ganas de tener un hijo, con una pareja. Entonces eso bloquea automáticamente que se haya el desenlace de la relación duradera y de tener un hijo per se, todo porque la abuela sí le fueron infiel, tal vez no a la mamá, pero la abuela sí, o al abuelo, y viceversa. Y aquí puse una frase que quiero decirles, es, si crees que algo estás en lo cierto, será real. Sea real o no, estás en lo cierto. Henry Ford. Estas mujeres se hicieron cargo de hermanas menores o criaron a los hijos o hijas de sus exmujeres de los otros papás. Estas mujeres llegaron agotadas a la adultez incluso antes de tener hijos, o son las que les dicen a sus madres, no me duele mamá, pégame, no me duele. Y las entrenaron, o a hombres también, los entrenaron a ser insensibles. Y cuando llegan a la adultez no son insensibles con con esas personas que están a su alrededor, porque siguen cuidando mucho y piensan que son mujeres muy sensibles, muy amorosas, pero en realidad están siendo una insensibilidad inconsciente consigo misma, prohibiéndose el procrear su descendencia, prohibiéndose el crear, el dejar una huella biológica en este mundo, no solo como un libro, porque hay muchas mujeres que no tienen hijos y hacen libros perfectos, no hay ningún problema, es un proyecto tal, es un proyecto que dejas en este mundo. Un libro también es metafóricamente un hijo, una gran vida hecha económica también es un hijo metafórico, pero eso oculto entre la maleza del inconsciente realmente oculta la falta de permiso que se da a sí misma por esa insensibilidad de que la golpearon mucho de niña, o a la abuela, o a la tatarabuela la golpearon mucho. Entonces la entrenaron a ser insensible, consigo misma, que es lo peor de todo, no con los demás. Entonces háganse esta pregunta, ¿realmente no quiero tener hijos? ¿O estoy saturada por haber cuidado a todo el mundo excepto a mí misma? Exactamente. Otra pregunta, ¿a quién cuidé de pequeña? Para que revises tus creencias, como mujer, como hombre también, ¿quién cuidé de pequeño? Siento que ya he ocupado el rol de madre, siento que ya he ocupado el rol al cuidar a mis hermanas, a mis hermanos. ¿Estoy rechazando la maternidad o estoy expresando el agotamiento emocional y estoy rechazando eso que arrastro? ¿Qué te parecen estas preguntas, Judith? Pues muy interesante y ahorita se me vino la otra cara de la moneda, ¿no? Yo recuerdo que también cuando somos mamás, a veces la pareja se siente desplazada por los hijos, ¿no? Viene también ese como celo, como ya no me hace caso. Incluso he escuchado a mujeres decir, antes de ser
mujer soy madre, ¿no? Entonces también se desviven por el hijo, es como no saber tener un equilibrio, lo que tú decías, ¿no? Porque al principio pues eran una pareja, eran dos, ¿no? Nace el bebé y como que ya no saben cómo actuar, empiezan los problemas, incluso hay parejas que hasta se separan, o sea, llega el bebé recién nacido, Sí, tienen problemas y se separan y simplemente porque no hubo una buena comunicación y una inteligencia emocional, ¿no? Que volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, exactamente, y tiene mucho que ver con la abundancia o la carencia, porque como yo le decía le decía a varios de mis consultantes, decía, hay mujeres que se separan y se sienten queridas por sus exmaridos o su exmarido, incluso por otra persona, otro hombre, que llega a tener relaciones en cuestión equilibradas. Que a veces se acaba el matrimonio, tienen otra pareja y pues llegan a verse bien, a darle la fuerza del otro padre al hijo biológico que tiene con ella. Entonces llegan a tener economías grandes, pero porque se sienten amadas, se sienten queridas, sienten esa especie de abundancia, a pesar de que sí causa un conflicto el hecho de tener dos, tres parejas que ya terminaron, que pues, a veces desgraciadamente han tenido que pasar por esos procesos mujeres, pero aún así se sienten con esa abundancia. Ya es algo muy, muy nato. Pero hay mujeres que pasan ese proceso o no lo pasan, no tienen hijos, no tienen esposo y sienten una carencia o incluso lo tienen y sienten un miedo irracional, precisamente porque cuando tú no tienes la capacidad, no se forjó esa capacidad, ese apego seguro en la infancia, no hay un sentimiento de abundancia, porque el amor es abundancia. Por ejemplo, yo, si te pongo un ejemplo, si yo estoy con mi esposa, a lo mejor estamos pasando por un periodo de que, bueno, vamos a ser austeros porque hubo unos gastos, hubo una situación. eh, Nosotros sentimos una sensación así como que, bueno, trabajamos, nos levantamos temprano, le echamos una hora más al trabajo, cuestión a vender o algo, y sentimos ese amor, esa abundancia entre nosotros, está ahí, o sea, está ahí ella para mí, y entonces el ciclo cuántico de la abundancia se empieza por el amor que sientes de una parte del mundo, o sea, alguien que no es de tu sangre, que es tu pareja. Es un ingrediente esencial, eh, importantísimo, tanto como para generar dinero, tanto como para generar una vida o querer generar una vida. Entonces, si tú no tienes eso, no lo viste o se bloqueó, se anestesió, por lógica, como mujer, como hombre, no vas a poder tener pareja. Se va a bloquear porque tú no, para ti no lo crees. Entonces, por eso es tan importante este tipo de temas, porque al explorar y al hacer un autoconciencia y poner en duda esas creencias, esos pensamientos que según tú tienes, entonces puedes abrir una puerta muy grande a hacer un duelo de ese suceso, de eso que pasó en tu infancia y poder abrir la puerta a tu abundancia, tanto como metafóricamente un proyecto de un libro, a como tener un proyecto, o sea, escribir un libro o tener un proyecto de tener un hijo, una relación de pareja saludable. Y es así como se habla de la abundancia. No es con lujos, no te voy a hablar de que te hagas millonario,
sino de primeramente de llegar a un equilibrio en tu vida. ¿Qué te parece, Juli? Exactamente. Pues muy interesante, ¿no? Volviendo al tema de todas estas lealtades, patrones, incluso el podcast pasado que hablábamos de los dobles, ¿no? O sea, si no conoces también qué ocurrió en tu familia, si hubo embarazos de alto riesgo, abortos, miedo a morir en el parto, que también es muy frecuente, ¿no? La infertilidad, También. hijos fuera del matrimonio, que ya fueron familias muy numerosas, que ya no quieres tener tu hijos, incluso de tomar la decisión de ser mamá soltera, o si esas mujeres enviudaron, todos esos miedos a veces no son de ellas, son miedos inconscientes, como tú dices, Sí, que vienen pues en el cuerpo, en la mente, en el inconsciente, y muchas veces son esas decisiones que hacen que no quieras ser mamá, ¿no? ¿O tú cómo lo has visto en consulta? eso te iba a decir, rapidito, Ujú, unos pequeños ejemplos que tengo por acá. El, hubo una consulta que estaba yo viendo para este podcast, dije, ¿cómo lo puedo ver? Y se me ocurrió invitar a una terapeuta a la Coachella, que está por aquí conectada, para que ella también de su punto de vista tengamos más, que sea más vitamínico esta información, ujú, pero esta consulta que tuve, fíjate que hablando un poquito de eso de, de la gestación, el miedo al parto, esta niña este bebé nace femenino, pero con un sentimiento de su papá muy fuerte de que fuera masculina, ujú. inconsciente, ¿eh? Porque nace y no te das cuenta y dice, lo que venga, pero mentira, por dentro del papá estaba, quiero un hijo, un sentimiento no solamente equilibrado o normal de que quiero un hijo para llevarlo a jugar fútbol, quiero un heredero que se quede con toda mi fortuna porque esto me costó mucho. Entonces hay un miedo muy fuerte y un deseo muy desequilibrado en ese hombre. Y El entonces proyecto sentido, ¿no? exactamente. De este hombre. Y entonces hace que nace la niña, pues, obviamente ella rechaza, y hay un rechazo desde un principio, Sí, rechazo de su propio sexo. Entonces esa niña crece, se hace 6 7 años y escucha a su mamá diciendo, es que yo no quería tener un hijo con él, yo no quería. Peor aún, luego el segundo, su hermano nace varón, todo el amor que le daba a ella porque el papá amoroso, desde el contexto que te comento, y entonces ella pierde ese amor. Entonces se acostumbra, instalan ahí en ese inconsciente un programa de los hombres te van a rechazar, sí. fuertísimo. Entonces ella crece su primer amor, la adolescencia, una etapa crucial, y van a querer tener un hijo y le dice, yo no lo quiero tener. O sea, ahí se ve reflejado el rechazo del primer rechazo. Sí, sí, sí. Entonces ella decide tener un aborto, pierde la matriz y pierde la capacidad De de, ser madre. de reproducirse, Ujú. de tener hijos. Entonces, rechazo a que si me rechaza mi mamá, mi papá, cancelo, rechazo yo misma en un futuro. Y entonces, y no es porque te haya rechazado, porque a ella le dieron que cuidar a la familia, o sea, ella tiene cargos de, ahora sí que mucha economía y tiene a sus manos muchas direcciones de muchos negocios, pero ella no, o sea, esa parte biológica de aceptación natural no puede llegar a ese momento. Entonces consigue un matrimonio el cual se enamora ella de un hombre que ya está casado, que ya tiene hijos, Ujú. Que no está disponible. y ella dice, yo sí.
me quedo. No me importa ser el, no me importa estar en segundo plano. Ujú. Válido. Válido para cualquier persona, pero es un reflejo transgeneracional. Quisiera que la coach Fabiola pusiera su punto de vista ahorita, si es posible, por favor, si anda por ahí, de lo que opina. Ella es especialista, acaba de hacer un diplomado, un especialista en transgeneracional también, y yo creo que puede dar un ejemplo con su vida, con sus conocimientos que vienen de una fuente confiable. Buenos días, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Sí, 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 escuchamos. Buenos días, muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Edna Fabiola Carrera Huerta y gracias por la invitación a ambos en esta plática, en este compartir experiencias, compartir casos, ¿verdad? Soy especialista en exploración transgeneracional y también en biodescodificación. Y bueno, les voy a hablar un poquito, no sé con cuánto tiempo contamos, 5 o 10 minutos. Lo que tú consideres necesario. Perfecto. Ok, ok. Bueno, perdón. Muy interesante todo lo que ha dicho ahorita el coach en biodescodificación. Lo he estado escuchando, lo he estado siguiendo. Y bueno, ya sería a completar o expandir, más bien expandir esta información con referente a la mirada transgeneracional, ¿sí? Brevemente, la exploración transgeneracional va a ser capaz de detectar las sutiles diferencias entre lealtades familiares, proyectos sentido, heridas de infancia, patrones, creencias heredadas, símbolos de pertenencia, karmas y demás circunstancias relativas al sistema familiar, ¿sí? Y por el tiempo, voy a mencionar aquí dos, ¿sí? Que son, todas son importantes, ¿verdad? Todas son importantes, pero me voy a enfocar en dos para compartírselas a ustedes. Las creencias hereditarias. Sí, aquí pregunta, para que la noten o la piensen. Eh, la, y que vayan ustedes explorando su transgeneracional, su contexto. ¿Qué escuchaste tú en tu casa sobre los hijos? Ya lo había hecho el coach Michelle. Vamos a ahondar un poquito más. ¿Qué escuchabas en tu casa sobre los hijos? Por ejemplo, que los hijos son una bendición, es lo más Común. frecuente, ¿no? Que dicen, no, pues los hijos son una bendición. Hay otras personas que dicen, que lo he escuchado mucho en también consultas o con las abuelas, ¿no? Que dice, ya vas a pagar todo lo que me haces con tus hijos. También lo he escuchado mucho eso. Cuando seas mamá vas a ver lo que vas a vivir, ¿no? Entonces, ¿qué escuchaste en tu casa sobre los hijos? Porque ahí está la respuesta para poder observar por qué quizás en este momento eh, quiero tener hijos o no, y no puedo, o no quiero tener hijos, ¿sí? Porque aquí tiene mucho que ver eso, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si es una persona, vamos a poner ejemplo, si es una persona que escuchó siempre a su madre decirle, porque ella misma o él mismo le decía, ya vas a pagar todo lo que me haces o lo mal que te portas cuando tengas hijos, entonces si me lo dijo a mí, pues entonces en el inconsciente, porque como lo ha estado diciendo el coach Michelle, todo está en el inconsciente. ¿Cómo entonces yo voy a querer hijos? Sí, si lo voy a pagar. Entonces hay un bloqueo inconsciente, porque no es como que yo diga, me acuerdo que, o sea, hay personas que sí se acuerdan, hay personas que no, que la mayoría no. Entonces, pues resulta que inconscientemente no encuentro pareja, una pareja adecuada. Si no llega una pareja infiel, si no llega una pareja que no quiere compromiso,
si no llega una pareja que es infértil, o sea, llegan diferentes personas, ¿sí? Y entonces yo digo, no, pues es que no encuentro una pareja ideal como para tener hijos, pero únicamente es una excusa del inconsciente para no llevar a cabo eso de esa maternidad, esa familia, porque mi mamá me dijo que lo iba a pagar. Entonces es inconsciente. Y de otra manera es porque a lo mejor yo, o sea, pongo los ejemplos para que vayamos observando, ¿no? Si es nuestro caso o el de una prima de la prima, ¿sí? O sucede también. Entonces, no, pues a mí no me lo dijo mi mamá, pero yo vi que mi mamá siempre se lo decía a mis hermanos, porque eran tremendos. O sea, siempre decía, ya vas a pagar todo lo que me haces. Y vi cómo sufrió mi mamá, cómo tenía que ir por mi hermano a sacarlo de la cárcel, a traérselo todo borracho, o sea, cosas así, ¿no? Feas, graves, ¿qué pasa, no? Obviamente esto trae un trasfondo transgeneracional, que un hijo sea así, pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar aquí en este caso, ¿no? Y entonces dice, no, pues yo para qué quiero tener hijos. Si vi a mi mamá todo el tiempo estarle sufriendo. Entonces, igual, o no me llega la pareja, o yo elijo sola decir, no quiero tener hijos, que no es consciente, como lo dijo el coach Michelle, o sea, no es consciente esta decisión, o, o también suceden abortos, que esto también puede ser, o sea, no es la única causa, no es la única causa, o sea, los abortos pueden ser de diferentes causas y orígenes, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo, y pues ya tuvo un embarazo, ya tuvo otro, y no se le dio, ¿no? Y no, pues no se pudo, y pues ya, no puedo ser mamá. Pero hay atrás de esto que está pasando, o sea, de la elección de no querer ser madre inconsciente, pasan muchas cosas alrededor, ¿no? Y esta puede ser una de tantas. En cuestión de las creencias heredadas, ¿sí? Ahora, si la madre no fue la que pasó esta situación, pero yo vi a la abuela, entonces, ¿por qué siempre las creencias van a ser lo que yo viví, lo que yo experimenté, pero que vi de mi madre o de mi abuela? Porque va a haber casos donde, no, pues yo no conocí a mi mamá, yo no vi a mi mamá, yo no estuve con ella, pero sí con mi abuela y pasó esto. Entonces, hay que ir, por eso se llama exploración, porque vamos explorando qué es lo que pasa atrás de lo que está sucediendo en tiempo real en tu vida actual. Esa es una. Voy a hablar un poco, y de hecho, les invito de una vez, voy a tener un próximo taller hablando específicamente de creencias heredadas, ¿sí? Porque realmente hay muchos temas, no nada más que ahorita lo estamos viendo, hay atrás muchos temas interesantes. La segunda, el proyecto sentido, hace rato lo comentabas, ¿no? Igual, el proyecto sentido es sumamente profundo, pero bueno, voy a poner un ejemplo. Y la pregunta para que vayamos pensando, ¿qué intención tenían tus padres en el momento de tu concepción? ¿Qué intención? O sea, ¿qué situaciones estaban pasando, viviendo? O la madre, o el padre, o los dos juntos, sí, porque a veces están los dos, a veces no. ¿Qué situaciones, qué emociones y sentimientos estaban viviendo la madre, el padre, los dos? Entonces ahí nos vamos explorando más a profundidad. Ejemplo, pues mi madre o la madre se sentía sola, triste, porque el padre de su hijo, su esposo, fue ausente. Un padre, un esposo ausente. Que esto puede ser de dos maneras, puede ser real o simbólico. ¿Sí? El real es que se fue por los cigarros y ya no regresó. ¿Sí? Ese es el real. ¿Sí? O el simbólico es que sí estaba conmigo, pero todo el tiempo trabajando, se iba de viaje, 30 por 30, o se fue al extranjero y ya regresó cuando ya el bebé ya había nacido. O sea, en ese periodo que la madre está en la concepción, la gestación y el parto,
que ese también es revisar cada uno de esos puntos, pero en la concepción vamos. Y entonces esa madre se sintió sola, triste, y, y pues se queda eso en ella y obviamente en el bebé, en el hijo, en ti, cuando tú estabas en la pancita de mamá. Y entonces esa madre dice, pues es que yo, este hijo o esta hija, este bebé que viene en camino, pues va a ser mi compañerito o mi compañerita, ¿no? Porque me siento muy sola. A veces lo dicen, lo expresan verbalmente, a veces solo lo piensan. Y de manera inconsciente, ahí está el proyecto sentido. Ese hijo va a ser un hijo, así se le llama. Hay diferentes igual tipo de hijos, ¿no? Todos tenemos un proyecto sentido. Entonces, ese hijo, esa hija crece y después ya cuando llega el tiempo de reproducirse, de casarse, de tener pareja, resulta que igual todas las parejas le llegan infieles, que no tienen responsabilidad o infértiles. Pero ahí ya lo estamos viendo desde el proyecto sentido. ¿Por qué? Porque ese padre, esa madre que necesitaba en ese momento compañía porque se sentía muy sola, ¿sí? Le da inconscientemente ese mandato, ¿sí? De que me vas a acompañar, vas a ser mi compañero, vas a ser mi compañera, vas a ser ese hijo. Y regularmente pasa, o regularmente, o sea, nunca va a ser algo que así tiene que ser, ¿sí? Por eso es la exploración, ya sea en una terapia individual o dentro de un curso o taller, porque ahí es donde vamos observando, cada uno como en este caso. Y entonces el hijo o la hija elige estar con la madre, estar con el padre, no se casa, no lo intenta, y si le llegan, no, pues no hay manera. Entonces, elige de una manera inconsciente acompañar a la madre, al padre en su vejez para cuidarlos, ¿sí? Y aunque ese hijo o esa hija quiera y tenga todas las ganas y los deseos de formar una familia, no puede, porque es ese mandato, ese proyecto, ¿sí? De requiero cuidar a mi madre y a mi padre. Esto lo he visto infinidad tanto en consultas como en familiares cercanos, que ya son personas de 50 años, 50 y tantos, y no se casaron, no tuvieron hijos, tienen muchos perros o muchos gatos, Sí. porque dentro de ellos sienten esa necesidad de reproducirse, de tener hijos, pero los jala el qué, el proyecto de la madre y el padre. Entonces, por eso es observar, explorar y ver, porque esto sí se puede transformar. Obviamente los padres no nos lo hacen de una manera consciente ni por querernos hacer un daño. O sea, esto es una manera inconsciente porque es la necesidad que en ese momento mi madre tenía, ¿sí? Y así como esto, pues hay infinidad de cosas. Pero pues por el tiempo, estas dos opciones. Aquí, ¿alguna pregunta, como dice el coach Michelle, o ya para ir cerrando? Si quieren, los que están aquí conectados, hacer preguntas, pueden hacerlos, que estamos en el chat. Y También. se me viene algo que ayer estaba platicando con mi esposa Selene. Estaba platicando que el cuerpo te da como que una señal de tiempo cronológico. Cada 9 años vas a entrar a una puerta del transgeneracional de tus padres. Así cuentas de 9 en 9 y cuando ya vayas llegando a los 9 años, es el novenario, por eso de hecho también hacemos un novenario cuando una persona muere, va a haber como una especie de, si es que tú no tienes pareja, una especie de feromona que va a excretar tu cuerpo biológico y, y vas a decir, oye, pero es que ¿por qué vuelo como un adolescente, no? ¿Qué vuelo como esto? ¿Por qué estoy pasando? Estoy comiendo mal o incluso en la boca también puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque te está diciendo el cuerpo que es momento de unirte con ese ser distinto de tu sexo.
que muchas veces ahorita por el exceso de redes sociales, se ha consensuado una creencia de que pues, pueden estar solas las mujeres y solos los hombres, pero el hombre y la mujer está hecho para crear parejas, para estar en parejas hombre y mujer. Entonces ahorita como está la libertad del género, que es un portal de trascendencia en nuestra sociedad, se crea una metáfora de un filósofo que se llama la metáfora del burro de Puritem, que cuando le ponen dos comidas de paja a un burro que comía solo una, automáticamente se le van las ganas de comer. Entonces, hay mucha inhibición sexual entre la pareja y de la nada le surgen, por estos proyectos que dice la coach Fabiola, de la nada le surge la idea de separarse y estar solo, o que hubo una situación y quiere estar solo, regresar con papá y mamá, regresarse para atrás. Y entonces ya se le inhibe y el cuerpo empieza a excretar y decir, oye, necesita olerte un hombre, porque nosotros nos enamoramos por las feromonas, biológicamente. Y entonces ayer comentábamos mi esposa y yo, que hablamos, hicimos, y le digo, ya entendí por qué a veces en periodos de nuestra vida, y regularmente cuenten su edad, cuántas edades han tenido de 9 en 9, ya es un periodo de que requieres unirte sí o sí a tu pareja, y no a tu pareja, tu primera pareja, tu primer amor que fue tu mamá y tu papá, sino a tu pareja que no es de tu sangre. Es momento que trasciendas. ¿Para qué? Para que le des la puerta a tus hijos o te des el permiso de dejar un legado no económico en el mundo, sino un legado amoroso de tu vida, de tu paso, porque todos se lo merecen por autoestima. No sé si vayas a decir algo más, Coach Fabiola. Pues mi testimonio, ¿sí? Mi testimonio con referente a este miedo de ser madre. Sí. Me identifico mucho porque yo lo pasé. Primero, tuve mucho miedo a ser madre muy joven, ¿sí? Fui madre muy joven. Tenía miedo, tenía ese miedo de tener pues esa responsabilidad, más sin embargo, pues la pasé y tuve a mi primer hijo, sí, muy joven. De ahí, que bueno, para los que no conocen, pues el coach Michelle es mi hijo, ¿verdad? Pasé esa etapa con muchas situaciones, pero pues tomé la valentía para seguir adelante en ese proceso que sí tenía miedo, lógicamente. De ahí tuve una hija a los 25 y de ahí llegó un tiempo donde mi hija de 7, 8 años, a mis 31, 32 años, me pide hermanito, hermanito, quiero un hermanito, quiero una hermanita, quiero una hermanita. Y yo no quería. Les soy honesto, yo decía, me quedo con mi hijo, mi hija, ya tengo la pareja, pero llegó un momento que ese sentir biológico, ¿sí? De reproducir, de maternidad, es algo que se siente, o sea, es algo que se siente, y dije, no, yo creo que ya es el tiempo. Y ahora cuando quise, ya no pude. Ya no pude, y como dice la canción, y me dieron los 30, los 35, los 40, y no, nada. Y yo no me cuidaba de nada. Y yo decía, bueno, es que ya, o sea, la sociedad y el mundo dice que ya después de 35 años ya estás vieja, ya no puedes tan fácilmente reproducirse porque hay una sinfín de riesgos, y yo lo tenía entendido, o sea, lo trataba de entender, pero yo seguía sintiendo esa necesidad. Entonces ahí es donde viene la búsqueda y empiezo a buscar y encuentro la biodescodificación, encuentro videos hace más de 13 años de un biodescodificador muy conocido que es el señor Enrique Corbera, algunos a lo mejor lo deben de conocer. Y llego a una de sus conferencias donde su título era muy fuerte, o sea, me sorprendió, Madres Tóxicas.
Y dije, bueno, pues como ando en busca, seguramente algo he de aprender. Y de todo lo que dijo esa conferencia, lo que a mí me hizo sentido, porque siempre cuando escuchamos una plática, una charla de este tipo, puede hacer que algo nos haga sentido. Y a mí me hizo sentido donde dice, las madres, los miedos de las madres lo transmiten y te dan un mandato ciego. Cuando él dice esto, a mí se me vino algo que yo no recordaba. Yo no, ni en lo más mínimo me acordaba que mi mamá, cuando en mi segundo embarazo me dijo, no te, porque estuve en riesgo, tuve un embarazo riesgo, el parto. El parto estuve a punto de morir. Tuve una experiencia, ya después se los platicaré, una experiencia donde yo no sentía mi cuerpo, yo me sentía flotar, pero los doctores hicieron maravillas y sobre todo la divinidad que es Dios, regresé y aquí estoy. Entonces yo le contesto a mi madre y me dijo, no te vuelves a embarazar porque te puedes morir. Entonces yo no recordaba ese mandato de ella, no lo recordaba. Cuando empiezo a escuchar esta plática, dije, entonces no es un miedo mío, es de mi mamá. Y entonces, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Pero entonces empecé a buscar personas que después del, yo en ese momento tenía 40 ya, que si pudieran, que si ya después de los 40 habían sido mamá, me empezó a llegar personas que me dicen, no, pues mi prima que es médico, es pediatra, lo tuvo a los 45, tú también puedes, o sea, te empiezan a llegar información precisamente por el algoritmo, por el sistema reticular ascendente y todo esto. Entonces dije, pues sí puedo. Y sí, a mis 40 años quedo en embarazo, sin ningún tratamiento médico, sin nada de nada, solo haciendo consciente ese mandato de mi mamá. Por eso les digo, o sea, al darte cuenta de dónde viene eso, la raíz que tiene es el primer paso, porque de ahí viene un proceso. O sea, el darme cuenta, ya desde ese momento está habiendo un reconocimiento, ¿sí? Y sucedió el desbloqueo. Lo que me faltó a mí fue el proceso de acompañamiento para que fuera permanente esa sanación. Entonces, cuando me embarazo a mis 40 años, sufro un aborto, ¿sí? Espontáneo a los 2 meses y medio. Terrible para mí, para mi familia, porque todos ya estábamos pensando en ese bebé, ¿no? Tuve que hacer un proceso de duelo igual. Y entonces me di cuenta que no estaba preparada, que todavía tenía miedo, todavía tenía mucho miedo. Entonces ahora lo sé que eso fue, ahora lo sé. En ese momento no sabía por qué había pasado. Eso me ha llevado a estudiar, sí, a estudiar, a investigar, a prepararme más. Y después de un año me dice mi doctora, mi ginecóloga, tienes que esperarte un año, vitaminarte, todo lo que debe uno hacer y ya entonces, al año quedo embarazada otra vez, pero sin ningún cuidado, sin nada, al año. Y ahora sí, gracias a Dios, mi embarazo, pues dentro de lo normal, cuidada, eso sí, no le dije a nadie en ese momento, mucho menos a mi mamá, en ese momento todavía no había trabajado, no había trabajado el vínculo con mamá, porque ahorita ya obvio, ya lo trabajé, o sea, ya lleva ese proceso, pero en ese momento no le dije a mi mamá, no le dije a nadie, solamente era mi esposo, yo y una amiga que ella había tenido a los 40. Entonces ella era la única que me iba a poder comprender. De ahí nadie más, porque si yo se lo decía en ese momento a las me iba a decir, estás loca, te puede pasar algo y otra vez el miedo, ¿no? Colectivo, no. Y llegó a feliz término, bendito Dios, mi embarazo. Ya mi niño lo tuve a los 42, con cesárea, pero sin ninguna complicación. Y ya tiene 7 años, hermano de aquí del coach Michelle. Se llevan 25 años, ¿sí? 25 años con mi hija, 18. Y pues feliz, feliz en esta etapa de tercer hijo, ¿sí? Y viviendo otra vez. Ellos ya se casaron, ahora él, sí, está conmigo. Y ahora ya conscientemente, ya trabajando, que ahora él no sea ese hijo bastón del que les hablaba, porque se convertiría en ese proyecto, ¿no? El que me acompañe, porque los otros ya se fueron.
Entonces, todo esto lo he ido trabajando y por eso es que les puedo dar ese testimonio de que sí se puede trabajar lo que quieran, lo que necesiten, trabajar, sanar el vínculo con mamá, sanar el vínculo con papá, porque eso va a hacer que fluya, que crezca, que sane, que evoluciones, porque a eso venimos, a este mundo, ¿no? A evolucionar. Y pues muchas gracias por el espacio y por la participación. Si tienen alguna pregunta, y próximamente les dije, voy a dar 2 talleres, uno de lealtades familiares en septiembre, el 4, y el otro el 19 de septiembre, creencias heredadas inconscientes, como las que le acabo de decir. Muchísimas gracias. Claro que Gracias a ti, sí. Fayona. Gracias a ti, sí. De hecho, ahorita acaba de mencionar algo muy importante, o sea, lo que es la creencia de que todos debemos de ir y decirle a mamá, papá, cuando requerimos no romper el lazo, o sea, es bonito sanar el vínculo, pero cuando tú estás pasando por un momento complicado y también tú te pones en pequeños hábitos de resolverlo por ti mismo con tu pareja, como lo hizo la coach Fabiola, que tomó esa decisión de decir, soy adulta, ya. No tengo que decirle a mi mamá, si mi mamá tiene sus creencias y sé que no va a estar de acuerdo, no hay ningún problema que tú no le digas. No va a haber ninguna situación que rompa el vínculo con que no le digas. O sea, eso es a través de ti, a través de tu experiencia única, individual, ella va a ser feliz. ¿Por qué? Porque tú eres tu mamá y tú eres tu papá. Entonces, ese proceso a veces no es entendido en algunos matrimonios y la mujer se siente mal. Y dice, es que no le voy a poder decir a mi mamá porque me va a decir esto, mi papá. No, no te sientas mal. O sea, ellos a veces nunca le dijeron a sus padres y salieron a vivir solos y nadie les, en cuestión a apoyo emocional, no les dijo, tú puedes esto. No, ellos lo hicieron y lo buscaron a través. ¿Dónde sientes tú la sanación del vínculo materno y paterno? Adentro de ti, adentro de lo que tú vas a hacer. Y esto es una generación de autoestima muy misteriosa, pero muy buena. Estuvo excelente porque, como les decía al principio, el tiempo no es un factor que te bloquee de ser madre o no. Y aquí tenemos el ejemplo de la cosa. ¿Cómo lo ves tú, Judith? ¿Qué es lo que piensas con este ejemplo? Pues muy interesante porque no hay como siempre alguna persona de un testimonio, ¿no? Porque podemos nosotros decir, bueno, en base a la experiencia, pero no hay como alguien hable de todos estos miedos, todas estas confusiones, todas estas lealtades que se pueden sanar, que ese es el punto, ¿no? A lo que vamos, que todo esto puede ser reversible porque muchas veces se piensa, bueno, pues ya voy a desistir, ¿no? Ya me quedo, pues soltera siempre, no quiero tener hijos, o no pude, entonces todo eso se puede revertir, simplemente hay que trabajarlo, hay que llegar a las personas indicadas porque de lo contrario, pues no, nos vamos a quedar ahí, incluso con esa insatisfacción, con esa tristeza, ¿no? Incluso yo he escuchado gente que dice, a lo mejor en otra vida ya fui madre y en esta no me toca, pero en el fondo es algo doloroso, ¿no? Dices, bueno, si tú tienes la oportunidad de ser mamá, qué bueno, y si no lo eliges, también es muy respetable, ¿no? Pero siempre hay que saber qué hay detrás de todo esto, por qué no quiero y no puedo ser mamá, porque bueno, también hay implicaciones ya a veces que son físicas, ciertos impedimentos que yo creo que también tiene mucho que ver con estos bloqueos, ¿no? Sí, a esto puedo compartir algo. Sí, adelante, adelante. Acabas de decir exactamente, porque si estoy todavía en mi edad reproductiva y quiero todavía, o sea, ya lo he intentado, pero no lo he logrado, bueno, pues puedo explorar qué hay atrás y pueda hacer que sí suceda, ¿no? El desbloqueo para biológico, emocional y transgeneracional. Pero si ya pasé el tiempo y ya una persona tiene 55, 60 años, ya no puede,
porque realmente ya se retiró ese periodo, ¿no? De fecundar. Entonces, observar qué es lo que me llevó a no tener y encontrar cierta paz interior, ¿sí? Y poder disfrutar el resto de mi vida observando por qué fue que mi ser eligió como solución biológica y transgeneracional no tener descendientes. Y entonces hay una paz interior, ¿sí? O porque sucedió algo de que, también muchas personas de que tuvo un problema en la matriz, se la sacaron, está joven y todavía, y digo, ya no puede biológicamente tener hijos, pero a lo mejor hubiera la posibilidad de sanar y de adoptar, ¿no? O sea, hay un fin de posibilidades para la sanación. Gracias. Y qué bonito porque, y qué bonito porque eso es la medicina para el alma. Saber esto puede ser el antes y el después para una persona. Para saber por qué tu alma, también es una pregunta ya un poco más fuerte, pero por qué tu alma no quiso tener hijos y cómo puedes darle a tu alma esa paz. Para cerrar aquí el podcast de Medicina para el Alma. No sé si tú quieras decir algo más, Judith, tengas algún anuncio. Sabemos que tienes abiertas las puertas también tú para las sesiones de barras de Access. No sé si quieras decir alguna cosa. Sí, muchas gracias, Michelle, más que nada por el tiempo, la disponibilidad. Este tema da para mucho. Yo creo que seguiría como la segunda parte, ¿no? Ahora soy madre, ahora qué sigue, ¿no? Porque sí, vamos a hablar de eso también, sí. Es el antes, ¿no? Como comentó la coach Fabiola, ¿no? Antes del embarazo, durante y después, porque son etapas, o sea, no nada más es de que ya pude ser mamá, soy la más feliz del mundo, no. ¿Qué también implicaciones pueden venir? ¿Qué sana tengo que estar de mente, también mi pareja, para poder crear un ser que pueda contribuir a la humanidad como lo hemos venido haciendo algunas personas y que estas nuevas generaciones también entiendan que es muy importante tener salud mental, física, emocional, ¿no? Y energético sobre todo. Pues de hecho sí, el próximo podcast vamos a hablar sobre eso, sobre cómo llevar una vida en equilibrio en pareja, cómo llenarle el tanque del amor a tu pareja para que no esté tan vacío, porque a mí me ha pasado, fíjate, con mi esposa, o sea, nos damos cuenta cuando ya el tanque está muy vacío y si está vacío y corre el riesgo de romperse, entonces hay que llenárselo, saber cómo y todo eso tiene que ver con lo que acabas de decir, así que conéctense el próximo sábado a las 8. Vamos a seguir con más temas interesantes para el alma de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Saludos y un abrazo.